Pablo Iglesias está a punto de dar el salto a la televisión. Es decir, dadme dinero para que yo monte un chiringuito, me entretenga y así pueda decir que incluso hasta los de derechas tienen derecho. Al final habrá, pues porque siempre hay pues unos cuantos mendrugos, bastantes, que le pondrán 5 euros, 6 euros, 15 euros y le darán algo de dinero. Pero los que le van a financiar de verdad van a ser los ricos del IBEX. Los ricos del IBEX. Aquí, desde luego, estamos esperando con muchas ganas ese programa que usted va a hacer, en el que seguramente, pues igual que nos ha enseñado durante mucho tiempo cómo se hace política, ahora se va a dedicar a enseñarnos cómo se hace la televisión. Progres de pacotilla, con coleta o con melena, de pacotilla se quedan. Arranca La Base, parece que algunos están un poco ofendiditos. ¿Qué le vamos a hacer? El verdadero periodismo es intencional. Se fija un objetivo y se intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar. Informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto por el otro. Las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Las guerras comienzan con un cambio en el vocabulario de los medios. Esta reflexión no es mía, es de Kapuczynski, maestro de buenos periodistas y una referencia para los que, como nosotros, sin ser periodistas, queremos informar e investigar con rigurosidad, dejando claras nuestras intenciones y siendo honestos. El maestro Kapuczynski siempre se sintió orgulloso de sus intenciones. Fue militante comunista durante casi 30 años. Nosotros solo somos novatos y tenemos mucho que aprender, pero en tiempos de bulos, de fake news y de mentiras, vamos a ser radicales con la verdad y con los hechos. Estudiaremos cuáles son las intenciones de los medios. Nos preguntaremos también quiénes son los propietarios de lo que lees, oyes y ves. Sabemos que quien hace el relato tiene poder, y quien tiene poder es siempre, siempre, siempre un actor político. Y es que el periodismo vive una época oscura. La mentira no es solo un instrumento de las derechas políticas, sino también una estrategia de las derechas mediáticas. La Fox inauguró la era mediática en la que el trabajo de buena parte del periodismo de derechas ya no es solo la interpretación conservadora o reaccionaria de los hechos. En la época Fox, en la época post-Trump, en la época de tabloides, ruido y sensacionalismo, la estrategia es simplemente mentir, mentir, mentir y mentir. La mentira es un arma ideológica muy poderosa. El presidente copió su tesis doctoral, Irene Montero multiplicó por 100 su patrimonio, Alberto Garzón está contra la ganadería y contra España, Zapatero tiene minas de oro en Venezuela, si la OTAN ataca a Rusia será para defender los derechos humanos en Ucrania. Más periodismo y damos paso a Eduardo Inda. Amigos y amigas, que OK Diario sea el tabloide con más tertulianos en las televisiones, que se normalicen las portadas mentirosas del Mundo, La Razón o el ABC, nos habla de una realidad mediática tóxica. El problema no es que sean de derechas, eso es perfectamente legítimo. El problema es que mienten. Pero hay quien resiste y hace un periodismo crítico y de calidad. Xavier Lapiz parando en seco un bulo en su programa, Jordi Évole informando sobre la industria cárnica, Olga Rodríguez explicando sobre el terreno que la primera víctima de una guerra es la verdad, las gentes de Público, de Contexto, del Diario, de La Marea, del Salto, de Carne Cruda, de La Cafetera, de Lu y de tantos lugares en los que se hace periodismo con intención y de calidad. Nosotras y nosotros no hemos estudiado periodismo en la facultad y somos novatos e inexpertos, pero venimos a trabajar y a aprender. Vosotras y vosotros, oyentes de La Base, seréis los que habréis de juzgar si esto que empezamos a hacer hoy merece vuestro apoyo. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes
lunes a jueves en Público. Bueno, y por fin arranca La Base, un podcast con intención. Tengo la sensación de llevar haciendo esto muchísimo tiempo. No sé por qué. Hoy vamos a hablar de bulos y del poder mediático con Sara Serrano y Manu Levín. Ahora os contaré quiénes son y qué van a hacer aquí. Vamos a entrevistar al periodista Javier Ruiz, alguien que sin casarse con nadie se ha atrevido a decir en la televisión y en la radio cosas que pocos dicen. Vamos a contar en nuestra tertulia con Virginia Pérez Alonso, directora de Público, presidenta de la Plataforma de Libertad de Información, vicepresidenta del International Press Institute. Muchas gracias por estar aquí, Virginia. Un placer, bienvenidos. Y para terminar, tras nuestra tertulia vendrán Los placeres culpables de Anita Fuentes, nuestra analista del cine y de las series, más interesantes. Bueno, Lolo, arrancamos. La base de datos. Bueno, esta es la base de datos, la presenta Sara Serrano, licenciada en matemáticas, ha trabajado diseñando algoritmos de análisis de datos en una consultoría internacional, ha hecho algunas cosas conmigo en Forapache y en otra vuelta de tuerca. ¿Tú quién eres y de qué va tu sección, Sara? Buenas tardes, Pablo. Efectivamente soy una persona de números. En esto del periodismo soy una intrusa laboral y que me perdonen aquellos que se erigen como guardianes de la verdad si en algún momento meto la pata. Pero bueno, en esta sección te cuento un poco. Esta sección, la idea que tiene es aportar datos, cifras e información fáctica para que todos los debates que tengamos aquí estén siempre basados en la rigurosidad y que tengamos una base de información contrastada sobre la que debatir luego. Bueno, y hoy que hablamos de bulos y de medios, ¿qué es lo que nos traes? Pues hoy traigo un informe sobre la estructura de propiedad del poder mediático. Casi nada, haciendo amigos desde el primer programa. Desde el principio. En España, 4 consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio. El 80%, para que todo el mundo lo entienda. Desde 4 consejos de administración se decide todo lo que ves, escuchas y lees para informarte. Exactamente. Uno de los gigantes mediáticos es Mediaset, que agrupa canales como Telecinco, 4, Factoría de Ficción o Divinity. Surge en 1989 al amparo de la Ley de Televisión Privada del gobierno de Felipe González. Me imagino a Felipe González escuchando atentamente a su vicepresidente Alfonso Guerra, que dijo eso de que prefería 1 minuto de televisión que 1 millón de votantes. ¿Y este grupo quién lo controla, Sara? Pues lo controla Berlusconi con casi el 50% de las acciones a través de Mediaset Italia. Es el principal accionista de la sociedad Berlusconi. Eso es. O sea, un señor que estuvo en orgías con menores de edad es dueño de un medio de comunicación. Me quedo tranquilísimo. Pues para más tranquilidad luego están los fondos buitre como BlackRock, Fidelity, Invesco, Adelphi Capital, JP Morgan, Sandgrove, que tienen más de un 8% de las acciones. Resumiendo, un empresario italiano y fondos de inversión extranjeros propietarios de un medio español. ¿Y quiénes se sientan en su consejo de administración, Sara? Pues entre otros se sientan la exministra socialista Cristina Garmendia, que también es consejera de CaixaBank, presidenta de la Fundación Cotec y consejera de Logista. También está Javier Díaz de Polanco, que fue hasta 2009 consejero delegado de Sogecable, cargo que compatibilizó con los de director del País, AS y 5 Días, y también con el cargo de consejero de la cadena SER. Ajá. Además, Mediaset también contaba hasta hace relativamente poco con la presidenta de Prosegur, Elena Reboredo, que también ha sido consejera del Banco Popular y de Endesa. Bancos, consultoras, fondos de inversión y aseguradoras. Así es, A3 Media, que es el otro gran grupo mediático propietario de canales como Antena 3, La Sexta, Onda Cero y Europa FM, tampoco está en una situación mucho mejor. ¿Quiénes son los dueños de A3 Media, Sara? Pues en la actualidad sus accionistas mayoritarios son el Grupo Planeta, que tiene un 42% del capital, y el gigante de la comunicación alemana UFA RTL, con casi un 19% de las acciones. Otro 11% está en manos de fondos de inversión y el 25% restante está en capital flotante de bolsa. Fondos de inversión, capital flotante de bolsa y el grupo básicamente bajo el control de la familia Lara, una de las mayores fortunas de nuestro país. Así es, pero si hay un personaje clave en A3 Media, ese es Mauricio Casals. Haciendo amigos. Actualmente es presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de A3 Media, y según cuenta el exdirector del Mundo, David Jiménez, Casals convenció a los socialistas de que retiraran la publicidad de Radio Televisión Española en beneficio de las cadenas privadas. Casals también habría sido artífice de la fusión entre Antena 3 y La Sexta. Casals intercambió SMS con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, pero su periódico La Razón decidió en su momento que la financiación del PP no era noticiable. ¿Cómo iba a ser noticiable la financiación irregular del PP para La Razón? Y Casals
decidía también, siempre según David Jiménez, quién se sentaba en las tertulias políticas. Así convirtió a Francisco Maruenda o Eduardo Inda en figuras mediáticas a golpe de prime time. Impresionante. ¿Y quién se siente en el Consejo de Administración de A3 Media, Sara? Pues entre otros se sienta Aurora Catá, consejera del Banco Sabadell y Repsol, Patricia Stani, manager en JP Morgan, María Entrecanales Franco, que pertenece a uno de los clanes familiares de constructores más importantes de España, o Mónica Ribé, de la Asociación Española de Corredurías de Seguros. Es decir, otra vez nos encontramos con bancos, fondos de inversión, aseguradoras petroleras y constructoras dirigiendo el otro gran grupo de comunicación. Nos queda claro a quién pertenecen los medios de comunicación en nuestro país, pero permíteme que te haga una pregunta. ¿Cómo es la orientación ideológica de los medios de comunicación en España? Pues en España hay básicamente medios de ultraderecha como 13TV o Qué Diario o La COPE y medios de derechas como Antena 3 o Telecinco o periódicos con distintos matices que van desde el conservadurismo monárquico de ABC, pasando por lo que algunos llaman amarillismo del Mundo, hasta llegar al progresismo línea Felipe González del País. Pero entonces en España no hay medios de izquierdas, ¿o cómo? Pues si dejamos fuera La Sexta y El País, que aunque se dirigen a ciudadanos progresistas, tienen dueños de derechas, de izquierdas solo hay unos pocos. El Salto, La Marea, El Diario Público, donde nos encontramos, son algunos ejemplos. Es decir, en nuestro país hay básicamente medios de derechas o de extrema derecha, algunos medios orientados a públicos de izquierdas, pero que tienen dueños de derechas, ingentes tabloides digitales de derecha y ultraderecha y un puñadito pequeño de digitales de izquierdas y algunos putos podcasts como este. Además, en nuestro país hay una total ausencia de la sociedad civil en el paisaje mediático. Y te pongo solo dos ejemplos, Pablo. Primer ejemplo, las empresas tienen medios de comunicación, mientras que los sindicatos no cuentan con ningún altavoz. Segundo ejemplo, los constructores, las promotoras inmobiliarias y los fondos de inversión, tal y como hemos estado viendo, son propietarios de medios, pero las asociaciones de vecinos no tienen ningún espacio para expresar sus demandas. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, hay medios públicos controlados por los gobiernos de turno o por pactos entre partidos, hay medios privados que lógicamente no van a tener fácil informar contra los intereses económicos de sus dueños, pero la gran ausencia son los medios comunitarios. Pues así es el panorama y el mapa mediático español. Muchas gracias, Sara. Si a sabiendas permites que alguien mienta en tu programa, quizá no seas un camello, pero sin duda eres la persona que lleva el camello en el coche. Lolo, méteme la cabecera de la siguiente sección, por favor. Titulares al banquillo. Bueno, os presento a Manuel Levín, lo suyo son las palabras, es filólogo de formación y fue guionista del programa de humor político más visto de España, El Intermedio. Es un especialista en comunicación y en algo que nos interesa mucho aquí, que es el análisis de los discursos mediáticos. También ha hecho algunas gamberradas conmigo en los últimos tiempos. Buenas tardes, Manu. Algunas hemos hecho. Buenas tardes, Pablo. Un placer ser parte de La Base. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer tú en este podcast? Pues os cuento, algunos pensamos que los medios de comunicación no solo es que sean actores políticos, sino que son los actores políticos más importantes de nuestra época porque son los que más capacidad tienen para producir estados de ánimo colectivos, para hacer que veamos las cosas y que nos comportemos políticamente de una determinada manera y para definir al final la dirección ideológica de una sociedad. Lo que dicen los medios muchas veces es más importante para entender la política que lo que dicen los propios partidos. Por eso yo voy a estar aquí en La Base comentando cada día cómo nos cuentan las grandes empresas de comunicación los distintos temas de actualidad que vamos a tratar en el programa. Quiero deciros a todos los oyentes de La Base que esta va a ser una de las señas de identidad de este programa. Dar instrumentos para entender cómo opera el poder mediático es fundamental. Seguro que mucha gente está deseando escucharte, así que dispara, Levín. Bueno, pues hoy que estamos haciendo este primer programa de reflexión sobre el papel del poder mediático en la sociedad, vamos a comentar, viendo ejemplos de estos últimos días, tres técnicas un poco más sofisticadas que la mentira que utilizan habitualmente las grandes empresas de comunicación para intentar que pensemos las cosas de una forma y no de otra. Lección número 1 en La Base sobre cómo hacen política los poderes mediáticos. Cuéntanos, Manu. Bueno, pues el primer ejemplo que os pongo no está tanto en lo que se dice, sino en lo que no se dice a la hora de dar una información. Fijaos, así contó Informativos Telecinco el pasado jueves, 27 de enero, que el Poder Judicial en funciones había hecho un informe contrario a la nueva ley de vivienda. A ver. Y el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por mayoría el informe sobre la ley de vivienda, un texto en el que
que los magistrados se muestran muy críticos con la norma porque ven un problemático encaje constitucional y porque entienden que invade competencias autonómicas. En el Gobierno mantienen su compromiso de aprobar esa ley tal y como está en un Consejo de Ministros cuanto antes y llevarla tal y como está al trámite parlamentario, donde sí estarían abiertos a mejoras. Y así lo contó por la noche Antena 3 Noticias. Hoy conocemos el contenido íntegro del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Vivienda. En él asegura que la norma invade competencias autonómicas y que es una incisiva vigilancia sobre los propietarios. El Gobierno dice que su Ley de Vivienda respeta la Constitución y que el martes será aprobada en el Consejo de Ministros. ¿Qué dos elementos clave ocultan aquí a la audiencia los telediarios de A3 Media y Mediaset? Pues no dicen que el Consejo General del Poder Judicial lleva más de 3 años caducado. Más de 3 años. Y no dicen que su informe no es vinculante para el Gobierno. Yo creo que simplemente por no decir estas dos cosas, estas noticias, más que informar, desinforman. Porque si uno ve esto sin saber nada, puede pensar que el Gobierno, con eso de querer aprobar la ley tal y como está, como remarcaba 2 veces Telecinco, está ignorando o desobedeciendo una decisión judicial que además emana de un órgano perfectamente neutral y legitimado democráticamente. A3 Media y Mediaset intentando disfrazar con un traje negro de árbitro neutral a un jugador del equipo azul de Pablo Casado, como es el Consejo General del Poder Judicial en funciones. No me lo puedo creer, no es posible. Y a un jugador muy importante, además. Segunda técnica mediática que quiero que comentemos: manipular los hechos para inocular a la audiencia un determinado marco de comprensión de la realidad. Vicente Valles en su telediario del 20 de enero sobre el conflicto de Ucrania. Podemos ya ha empezado a dejar claro que está en contra del despliegue militar ordenado por el gobierno del que forma parte. Y algunos dirigentes de Podemos muestran más cercanía con Rusia que con la OTAN. Algunos dirigentes de Podemos muestran más cercanía con Rusia que con la OTAN, dice Vallés, y ojo porque van todos detrás de él. Portada de ABC de ayer domingo: Podemos, aliado de Putin en su campaña de desinformación. Noticia también de ayer en el interior del diario ABC, firmada por David Alandete, que antes fue subdirector del País. La crisis de Ucrania destapa la campaña prorrusa de Podemos. Titular de OK Diario: The Economist advirtió en 2015 de que Podemos era la marioneta de Putin en España. Pues la verdad es que Vladimir se está portando fatal. Ya podía haber puesto unos pocos rublos en la base. Así no se cuida a las marionetas, Vladimir. Ahora ya en serio, tiene narices que ABC saque esa portada justo el día siguiente de que Abascal se reúna en Madrid con aliados declarados de Putin. Eso está ocurriendo. Saquen sus conclusiones sobre ello. Lo que hace ahí Vicente Vallés, y después repite el resto de la derecha mediática, es intentar generar un marco mental que podríamos resumir en que si estás en contra de la guerra es que estás a favor de Rusia y de Putin y en contra de Occidente. Ergo, si dices que una guerra contra Rusia sería por intereses, los de Estados Unidos, el enfrentamiento de dos potencias geopolíticas que tienen intereses distintos y no por nada que tenga que ver con los derechos humanos y la democracia en Ucrania, resulta que eres un traidor a Occidente y un mal español. Vamos, hombre. Sobre todo un mal español. Por cierto, adivinad qué dijo Pablo Casado a la mañana siguiente de que Vicente Vallés dijera en su telediario lo que hemos escuchado. Atención. Entiendo que esos ministros de Podemos que están en contra de la OTAN y a favor de Rusia... O sea, exactamente las mismas palabras que dijo Vallés las dice Pablo Casado, pero ya sabéis que los jefes de los informativos y los jefes de la derecha digan exactamente lo mismo es solo una casualidad y cualquiera que lo niegue es un bolivariano y un peligro para España. Bueno, un ejemplo más de cómo se instala un marco desde los grandes medios. Vamos a escuchar ahora cómo se refirió a este mismo asunto otra presentadora estrella de A3 Media, Susana Griso, durante la entrevista que le hizo hace unos días a Margarita Robles. Hemos visto cómo Putin echa un pulso a Occidente por ese cortejo precisamente de la OTAN a Ucrania. ¿Estamos cerca de un posible conflicto armado en Europa? Hemos visto cómo Putin echa un pulso a Occidente por el cortejo de la OTAN a Ucrania, dice Susana Griso, que enmarca el tema como un conflicto entre Putin y Occidente. Podría haber dicho Rusia y Estados Unidos, pero ha elegido decir Putin y Occidente. Y en esa categoría Occidente, como uno de los actores del conflicto, está buena parte del problema que hay aquí, porque establece un marco mental que nos subsume en un bloque bajo dominio estadounidense y hace desaparecer los intereses propios de España y de Europa. Claro, además Susana Griso dice que Putin
Putin echa un pulso, mientras que lo que hace la OTAN con Ucrania es un cortejo, vamos, como cuando la tuna va a cantarte clavelitos de mi corazón. Efectivamente, Susana Griso aquí dando un buen material para los tiktokers que suben vídeos con consejos para ligar. Ya sabéis, para cortejar a alguien lo que nunca falla es desplegar misiles junto a su fronteras. Totalmente. Bueno, tercer y probablemente más importante instrumento del poder mediático para disciplinar ideológicamente a la población, la definición de la agenda, que es básicamente la capacidad para ponernos a todo el país a discutir de lo que ellos quieren y no de lo que no quieren. Para todos aquellos y aquellas interesados en la comunicación política, aquí va una premisa fundamental. Quien impone el tema de discusión ya va ganando antes de que empiece el partido. Si recordáis, hace poco se celebró la Supercopa de España en Arabia Saudí. Gran democracia. Los grandes medios hablaron de que era un problema que esto se celebrara lejos de España porque suponía una serie de obstáculos para las aficiones, pero hablaron mucho menos del que era realmente el motivo principal del escándalo, que es que Arabia Saudí es una dictadura sanguinaria y celebrar allí la Supercopa era un lavado de cara para ese régimen. Vamos, que la mayoría hacían como Laudrup cuando metía un pase, mirar hacia un lado y tirar a otro. Mirar hacia otro lado, efectivamente. Pongo este ejemplo de Arabia Saudí porque quiero que usemos una herramienta muy útil que ayuda a entender esto que quiero decir. Se llama Verba. Apunten. Se llama Verba y la ha desarrollado la Fundación Cibio. Es un buscador que te dice cuántas veces se han mencionado determinadas palabras en los telediarios de televisión española. Esto va a ser otra seña de identidad de la base, ciencia y datos para fundamentar nuestros análisis. Vamos a ver esta herramienta cómo va. Pues vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cuántas veces se ha mencionado dictadura Venezuela en el telediario de la 1 desde 2014 hasta hoy. A ver, a ver. 23 veces. Ok, vamos a ver ahora cuántas veces se ha mencionado dictadura Arabia Saudí. 0 veces. 23-0 gana Venezuela. Menudo baño. Palizón, Venezuela, Venezuela, Venezuela está en la sopa, pero es casi un milagro oír mencionar a Arabia Saudí en los grandes medios y ya no hablemos escuchar llamarle dictadura. Y eso que en Arabia Saudí no hay partidos ni hay elecciones y además es un país bastante vinculado a España en términos económicos y de negocios. Ahí está, por ejemplo, el AVE a la Meca, la venta de armas o la propia Supercopa de España. Así se marca la agenda de un país. Muchas gracias, Manu. Sería una noticia sensacional. ¿Acaso no tenemos periodistas en nómina? ¿Y no podrían hacer una campaña contra él? Pues sí, podrían. No es personal, Sony, solo negocio. Tenemos al teléfono a un periodista muy valiente, a Javier Ruiz. Buenas tardes, Javier. Gracias por atender a la base en nuestro primer programa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Pues aquí, aprendiendo con los nervios del inicio y todas esas cosas. Voy muy a saco con la primera pregunta. ¿A ti por qué te despiden del programa de Ana Rosa? Bueno, yo no os voy a gustar. No os voy a gustar lo que os voy a decir. Tú puedes decir lo que quieras. No se trata de que nos gustes o no. No, te cuento. Tú sabes, Pablo, que yo en esto no tengo muchos problemas. Te digo la verdad, creo que no gusta lo que yo digo. Y creo que efectivamente hay una línea editorial que, pues ese programa decide impulsar y obviamente yo no encajo. No solo obviamente yo no encajo, no, es que no encajo seguro. Pero dicho todo esto, no me oiréis criticarlo. Quiero decir, discrepo del punto que teníais vosotros de partida y es que yo creo en la libertad del editor. Me repatea como os podéis imaginar, me duele que me afecte a mí, pero Ana Rosa tiene el mismo derecho a despedirme que a contratarme y cuando ella me contrata no se inaugura la libertad de expresión y cuando me despide no empieza la mordaza, con lo cual, Pablo, ¿estoy jodido? Sí, pero eso no es, en fin, ni censura, ni mordaza, ni nada de estas cosas que estabais comentando. Te va a sorprender igual, pero estoy completamente de acuerdo contigo. A nosotros lo que nos interesa es saber cuál es la ideología del editor y simplemente que la gente la conozca. Yo alguna vez te he visto incómodo allí. O sea, te he visto escuchar cosas que eran evidentemente mentira y que nadie lo cortaba. ¿Cómo se vive eso? Porque eso no es nada sencillo decir, oye, o sea, yo tengo que estar aquí callado mientras habla otro y lo que está diciendo pues no es una opinión diferente a la mía, que es muy legítima, están mintiendo. Yo he parado todas las veces que he podido, de hecho te diría que todas, eso. Yo creo que nuestro trabajo como periodistas es no tolerar la mentira. Es más, nuestra obligación como periodista es no ser cómplice de ella. Y eso significa no ser cómplice, te cueste lo que te cueste. Y, en fin, todos sabemos lo que nos va costando a todos. Totalmente. Con lo cual, sois bastante pocos los que hacéis esto.
Sí, sí. El otro día vimos a Xavier Lapiz de ETV haciendo lo mismo, cortando un bulo en seco. O sea, tú piensas que esto se tendría que ver más veces, o sea, que no fuerais una excepción los que decís, no, usted tiene derecho a tener la opinión que quiera, pero no me puede a mí poner a discutir sobre una cosa que no sea verdad. Y no sois muchos, por desgracia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los hechos, el adagio en el periodismo lo conocéis, es los hechos son sagrados y las opiniones libres. Pero es verdad que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados y los hechos no son fabricables y no son moldeables y no son, en fin, esculpibles para que la estatua salga mirando y haciendo lo que nos gusta que salga haciendo. Así que yo creo que efectivamente a mí me ha pasado, yo he tenido que cortar mentiras, desmentirlas, dar datos, y creo que eso efectivamente te puede costar lo que te puede costar, pero vuelvo a decir lo que decía antes, pero con todo eso defiendo la libertad de gente de la que discrepo ideológicamente de una punta a la otra para opinar cosas contrarias. En ocasiones cosas que no me gustan a mí, pero defiendo la libertad de los editores y de los presentadores y de nombres que estabais dando ahí para decir cosas en las que yo estoy en profundo desacuerdo, pero que son los que enriquecen el debate público. Estoy completamente de acuerdo contigo. El problema nunca es con la ideología, el problema es con la verdad. El problema no es que sean de derechas, que eso es legítimo, el problema es que mientan. Te has convertido en uno de los principales objetivos de ataques en las redes sociales de Vox y de la derecha. O sea, lo que hacen contigo a veces no tiene nombre. ¿Te has sentido defendido por el conjunto de la profesión siempre o solo por una parte? Mira, yo creo que lo que están haciendo algunos partidos políticos es doblemente grave. Y te voy a contar cómo lo veo yo en este sentido. Creo que se nos están poniendo dianas en el pecho o en la cabeza. No pretendo exagerar la comparación, pero son las estrellas de David para que cuando llegue la noche de los cristales rotos todos tengamos claro contra quién hay que ir. Es intolerable que eso se esté haciendo y es doblemente intolerable que eso pase con dinero público, porque a quienes piensan lo contrario a lo que yo pienso, hay que recordarles que yo les pago con mi dinero que me pongan en su diana. O sea, que yo financio con mi dinero que ellos me pongan en su diana. Y esto sí que es otra división. Pablo, los medios de comunicación tienen derecho a opinar lo que quieran, tienen derecho a respetar lo que quieran y a opinar como vean. Pero los partidos políticos no. Los partidos políticos tienen la obligación de respetar a todos los ciudadanos, porque se lo pagamos todos y porque esto no es tolerable. No es tolerable que un partido no permita entrar a Televisión Española, a El País o a la cadena SER a sus mítines. No es tolerable. Esto, Pablo, yo creo que no es una cuestión de opiniones, esto es una cuestión de principios y hay gente que parece no tenerlos y que nos señala a los que lo denunciamos. Los que decimos, oiga, esto no es libertad de expresión, esto sí es mordaza, somos señalados. Seguro que conoces el último informe de Reuters Digital News, que dice que en España el número de ciudadanos interesados en la información no para de bajar. Del 84% en 2016 estamos en un 67% en 2021. O sea, una diferencia de más del 25%. ¿Qué está pasando, Javier? Pues yo creo que están pasando varias cosas y voy a repartirnos culpas entre todos. Empecemos por nosotros, por los medios de comunicación. Yo creo que hay un efecto manada, un efecto bola de nieve que en muchas ocasiones nos arrastra y creo que es una señal de mal periodismo. Cuando alguien publica una barbaridad, por ejemplo, esta señora desahució a una inmigrante que era una ocupa y hasta que el diario El País no lo desmiente, ese bulo salta de una televisión a otra y a otra sin que nadie lo compruebe. Eso es culpa nuestra, falta de periodismo. Segundo, hay una culpa que ya no es nuestra, que es ajena, que es se están colonizando nuestros terrenos. Todos los conocéis y todos los sabéis. Yo no te voy a poner nombres, pero tú los tienes, Pablo. Hay periodistas disfrazados de periodistas, o hay activistas, o hay, en fin, mercenarios disfrazados de periodistas y atracadores disfrazados de periódico. Y eso también está pasando. Y cuando todo se confunde parece que todos somos iguales y no todos somos iguales. Y luego hay una tercera cosa que a mí me preocupa y en esta es en la que yo te apelo a ti y os apelo a vosotros. Y hay un discurso público en el que lo que se dice es que los medios, es que su agenda. No, ni todos los medios ni toda su agenda, como no los políticos, ni todos los partidos, ni todos sois iguales, ni todos somos iguales. Así que yo creo que lo que nos está pasando es que el trazo grueso nos duele a todos.
todos, a los políticos, a los periodistas y a los ciudadanos. Abro ronda de preguntas en la mesa. Virginia. ¿Qué tal, Javier? Aquí Virginia, directora de Público. ¿Cómo estás, Virginia? Qué alegría verte ahí. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Te veo fenomenal. Encantado de verte. Oye, Javier, a ver, de periodista a periodista, ¿no? La verdad es que yo la sensación que tengo en los últimos años es de que estamos viviendo un retroceso bastante grande en muchos aspectos, ¿no? O sea, debería ser posiblemente, y yo defiendo que es el mejor momento para hacer periodismo de la historia, porque tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para poder comprobar la información, para poder verificarla. A lo mejor lo que nos falta es el tiempo, pero esa siempre nos ha faltado históricamente, y sin embargo no sé si debido a lo que comentabas, ¿no? A esa rueda, digamos, del hámster en la que se montan los medios, o nos montamos medios y periodistas, ¿no? O debido a un retroceso global en la conquista de los derechos que se está produciendo en todo el mundo, ¿no? O sea, está habiendo retrocesos en libertad de expresión y en libertad de información en todo el mundo. La realidad es que la calidad periodística hoy por hoy parece que deja bastante que desear, ¿no? ¿Tú coincides con esto? Yo fíjate, creo que hay una cosa que estáis diciendo esto de que vais a meter números. Yo soy, ya sabes, santificador de los datos. Creo que hay una que nos va a poner a todos en perspectiva. Nos hemos gastado en vacunas, con el trabajo y el dinero del Ministerio de Sanidad, 2.400 millones de euros. Este es el presupuesto del Ministerio de Sanidad y lo que nos gastamos en vacunas, 2.400 millones. El último informe de Reuters que estabais mencionando dice que el negocio de la mentira mueve 2.600. Tenemos un problema. Y es que se han desequilibrado las cifras. Es que el negocio de la verdad empieza a ser menos rentable que el negocio de la mentira. Pero creo que en esto hay una metáfora que conocemos todos. Y es que en las inundaciones lo primero que falta es el agua potable. Y esto es lo que tenemos. Tenemos una inundación, hay mucha agua ahí fuera, pero potable hay poca. Y creo que lo que hay es que educar a la gente. Hay que educar a la gente en esto es periodismo y miren, esto es basura. Miren, esto es agua potable y esto es agua de un abrevadero, de una letrina. Y esto es lo que hay que hacer, ir poco a poco educando a la gente. Yo, dicho eso, te digo, soy firme defensor del periodismo, no de otras cosas, no de otros, en fin, productos disfrazados de. Yo creo que es esencial para la democracia y eso me lleva a defender, insisto, incluso a los que piensan radicalmente contrario a lo que pienso yo, y no quiero dar nombres, pero algunos de los que estabais diciendo ahí merecen mi respeto, insisto, y yo me vas a perdonar que no le avalo ni le comparto ni nada, pero estoy viendo a Pablo que se ríe. Sois unos pájaros porque sabéis que me voy a meter en esta, pero me voy a meter en esta. Yo no comparto ni una sola de las ideas de Vicente Vallés, pero defiendo su libertad de expresión para decir lo que dice y tiene todo el derecho a decir lo que dice. Y te puede gustar más o puedes estar en discrepancia, pero eso es la libertad de expresión y esto es lo que hay, ¿no? Completamente de acuerdo. Si la clave es que lo que se diga sea verdad o no lo sea. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Eres muy valiente también por atendernos. No cualquiera le da una entrevista al primer programa de La Base y eso habla muy bien de ti. Creo que eres un referente para mucha gente. Espero volver a poder contar contigo aquí. Muchas gracias. Pablo, yo te mando una última, que he visto que estáis todos mirándome como diciendo Pablo, yo te lo agradezco, pero entiéndenos a los que estamos a este otro lado. Pero claro que yo entiendo, Javier. ¿Cómo nos voy a entender? ¿No? Y hay mucha gente que es honesta y hay mucha gente que trabaja con sus principios y hay gente, o sea, no es una profesión que defiende la verdad y luego es verdad que hay gente dentro de la profesión que no es ni profesional ni periodista, pero el grueso del periodismo yo creo que es honesto. Y me gustaría que, como no se dice todos los políticos son iguales, se diga los periodistas son. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Javier. Cuidaos, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Bueno, se abre el momento de tertulia. Empiezo contigo, Virginia. Tú eres periodista desde hace muchísimos años, tienes mucha experiencia, presides la Plataforma por la Libertad de Información.
¿Cómo está afectando esto que decía Javier? Decía, el negocio de la verdad da menos beneficios que el negocio de la mentira. ¿Cómo está afectando esto la libertad de información? Bueno, yo creo que afecta de una forma clara y directa, ¿no? Porque el problema ya no es que el negocio de la mentira sea más rentable que el de la verdad, es que existe un negocio de la mentira. O sea, y yo creo que esta es la principal novedad a la que nos estamos enfrentando recientemente, ¿no? A ver, siempre ha habido desinformación, siempre ha habido manipulaciones, o sea, esto es histórico, es inherente a los propios medios de comunicación, porque al final cuando un editor monta un medio es porque quiere tener una cercanía al poder y quiere tener una herramienta de comunicación que sea poderosa, ¿no? Y a través de esa herramienta ejercer una influencia, ¿no? Pero que esto se haya terminado convirtiendo en un negocio, esto es el drama, ¿vale? O sea, y es el drama porque además vivimos en un país en el que las tasas de lectura de prensa son históricamente muy bajas. Ya lo eran cuando había solo prensa impresa. Las tasas de lectura en España eran, si no las más bajas de toda Europa, por lo menos de las más bajas, ¿no? Y esto sigue manteniéndose igual, ¿no? Por lo tanto, no todo el mundo accede a los medios de comunicación, mucha gente accede a la televisión todavía, porque tenemos una población muy envejecida que básicamente consume televisión. La gente joven no se acerca a los medios, digamos, bueno, pues digitales y convencionales, ¿no? Porque está en otras cosas, está en las redes sociales. Y esto, ha habido gente que ha encontrado un espacio maravilloso, bueno, pues para intoxicar y para contaminar, ¿no? Y la realidad es que esto llega a una población a la que tampoco se forma desde el ámbito educativo para tener, esto es una opinión obviamente personal, ¿no? Pero creo que no se le está formando para tener un espíritu crítico, un conocimiento crítico de la realidad, y que tampoco se nos enseña a informarnos, que creo que es algo súper importante. No tanto porque te digan o le digan a un niño en el cole, pues hay que leer esto o no, o sea, es simplemente entender cómo funciona un medio de comunicación, qué es un medio de comunicación, por qué el periodismo es una herramienta fundamental para la democracia y cómo se contamina para que no lo sea, ¿no? Y para que termine sirviendo para atacar esa democracia, ¿no? Creo que hay un caldo de cultivo, digamos, con muchos elementos que las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Sara. Sí, precisamente sobre lo que estabas contando ahora mismo, Virginia, o sea, un estudio de 2017 del MIT decía que las fake news tienen un 70% más de posibilidades de ser replicadas que las noticias verdaderas. O sea, un 70% más de posibilidades, noticias que son mentiras. Sí, o sea, esto es muy revelador de que lo importante al final es el relato, no son tanto los hechos, sino la manera en la que se cuentan las cosas. Y esto, como también comentabas, no es algo nuevo, o sea, históricamente es algo que la derecha, sobre todo, ha tenido presente durante mucho tiempo. Emilio Romero, que era el director del diario falangista Pueblo, afirmó ya hace mucho tiempo que la derecha para ganar las elecciones tenía que mentir, que esto era algo que no necesitaba la izquierda, pero la derecha, como al final lo que hacía era representar los intereses de 200 familias, necesitaba la mentira para tener votos suficientes para poder ganar unas elecciones, y es algo que estamos viendo también ahora de manera amplificada con las redes sociales, pero que ha estado siempre presente en la comunicación. Levin. Fijaos, yo creo que esos titulares y esos cortes de televisión que os ponía antes son solo algunos ejemplos que por separado pueden parecer anecdóticos, pero que forman parte de un bombardeo permanente, que es un bombardeo por tierra, mar y aire, por radio, por televisión, que después además permea en las redes, que tiene una capacidad inmensa, creo yo, de influir en el destino ideológico de una sociedad y en lo que sucede en la política de un país. En España, por ejemplo, el hecho de que solo 2 grandes grupos empresariales controlen el conjunto de las televisiones le otorga a ese oligopolio un poder enorme para tutelar la democracia, para upar o destruir a líderes políticos y para condicionar de forma determinante, creo yo, el voto de la gente. Y creo que esta situación, el monopolio del capital sobre los grandes medios de difusión de información, es uno de los problemas más importantes de las democracias liberales en todo el mundo, porque la democracia no puede funcionar si no hay pluralidad mediática, es una democracia amañada, ¿no? Y decía Javier Ruiz que él defiende el derecho a opinar lo que sea, a tener ideología,
ideología también de la gente que no piensa como él y de los editores de los medios, ¿no? Y decías tú, Pablo, que el problema, que eso estás de acuerdo, pero que el problema es que mientan. Y yo añado algo más. Para mí el problema también es que en un país en el que la gente vota opciones muy diferentes, en el que hay millones de personas que piensan de una manera distinta a lo que se escucha en la televisión, sí, solamente haya medios de comunicación de claro, o sea, que los jefes de los medios piensen todo lo mismo. Es como, sí, claro que tienen derecho a tener ideología. El problema es cuando todos tienen la misma ideología, porque eso, digamos, conculca la pluralidad que es necesaria en los medios. Yo creo que si no se democratiza el poder mediático, por ejemplo, con una ley de 3 tercios, 1/3 medios privados, 1/3 medios públicos y 1/3 medios comunitarios, pues hombre, entonces luego no nos puede sorprender que la gente acabe votando por los enemigos de sus intereses. Yo creo que es fundamental que entendamos esto y que no hacerlo conduce a la frustración, porque el problema no es que la derecha haga un discurso más virtuoso que la izquierda, el problema es que controla todos los cañones mediáticos. Es que hay algo que está como muy normalizado. La Iglesia Católica en España tiene una televisión de ultraderecha, que es 13TV, los obispos tienen una televisión de ultraderecha y una radio de ultraderecha como es la COPE. Y hay datos que dicen que incluso han puesto más dinero ahí que el que ponen en Cáritas. Y sin embargo, parecería un tema tabú, pues lo que comentábamos antes, decir que bueno, que las asociaciones de vecinos, que los sindicatos de inquilinos, que los movimientos populares pudieran tener acceso para decir, oiga, en una sociedad democrática nosotros representamos una parte de la sociedad civil, deberíamos poder tener algún tipo de acceso a esto. Y también por encima de la mesa una cosa, esto lo he hablado mucho con Virginia, que es como para que un digital, para que un podcast, para que un medio gane espacios de libertad, tiene que haber más gente que se lo pague. Más gente que entre y diga, yo pongo mis 6 euros o mis 10 euros o lo que pueda poner para que esto sea mío, para que esto no tenga que depender pues ni de la publicidad, ni de las empresas con las que muchas veces hay que aliarse para hacer determinadas cosas, sino que dependa fundamentalmente de la gente. Y yo en esto sí soy optimista, porque creo que cada vez hay más gente que tiene un salario que se lo puede permitir, que dice, sí, yo voy a poner dinero para no tener que escuchar siempre lo mismo. Virginia. Hombre, a ver, afortunadamente ahí sí que hay un cambio de cultura desde hace muy poquitos años en España en ese sentido, ¿no? Pero yo soy menos optimista que tú, o sea, aunque trabajo en un medio y dirijo un medio que cada vez tiene una base mayor de suscriptores que nos ayudan a poder hacer proyectos como este, ¿no? A ver, al final hacer un medio de comunicación cuesta muchísimo dinero, o sea, la gente no es consciente del dinero que lleva a hacer bien las cosas. Yo voy a poner un ejemplo solo, o sea, esta semana pasada en Público teníamos una información sobre cuál era el trasfondo de los ataques contra Ada Colau y esa información la he tenido que tener parada durante 6 días, intentando hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, intentar hacer las cosas bien significa verificar todos los datos que estamos publicando, hablar con la propia empresa a la que estamos criticando, recabar su versión, etcétera, 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 ¿no? 6 días, una información parada, eso es dinero, claro. Porque es dinero de una persona que le ha estado dedicando mucho tiempo a elaborar esa información y que luego tiene que dedicar todo ese tiempo a verificarla, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la gente no es consciente de esto porque lo que estamos acostumbrados a ver es ese bombardeo constante, sobre todo en las televisiones, que parece que nada cuesta nada, ¿no? O sea, que tú llegas ahí, te pones, dices lo primero que se te pasa por la cabeza y todo es correcto, ¿no? Yo en cualquier caso sí que quería hacer un poco un matiz, ¿no? Yo no creo que sea tanto toda una cuestión de derechas o de izquierdas, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión de deontología profesional que está por encima de la ideología de cada editor o de lo que quiera transmitir cada medio, ¿no? Y creo que en España se ha encontrado, bueno, pues digamos un mecanismo para esquivar esa deontología de una manera bastante civilina, ¿no? Yo he trabajado en medios en los que había cero ética periodística, pero cero es cero. O sea, daba exactamente lo mismo, o sea, eran escrúpulos cero. Vamos a por fulanito y se iba a por fulanito, o sea, daba lo mismo, o sea, si había que cargar con artillería pesada que fuera mentira, se cargaba, no había ningún problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no hay mecanismos de autorregulación. Tú hablabas, Manu,
de una ley de 3/3 y tal. Yo, vamos, no sé, tendría que mirarlo bien, no puedo opinar sobre eso, ¿no? Pero lo que sí que tengo muy claro es que tenemos un enorme problema de autorregulación, ¿no? En otros países europeos, por ejemplo, se está empezando a montar consejos de prensa, que son consejos que integran periodistas independientes, los integran la sociedad civil, distintas partes de la sociedad civil, y hacen esa tarea de vigilancia de, bueno, pues cuando un medio publica una información que es falsa o tiene un comportamiento poco ético o tiene una fijación con una persona o con alguien en concreto. Bueno, pues digamos que es un organismo que levanta la mano y dice, oiga usted, cuidado, esto no está bien, ¿vale? O sea, y es un organismo formado en teoría por personas independientes, ¿vale? Creo que en España deberíamos empezar a dar los pasos para intentar hacer algo así. Yo lo hablo con colegas de otros países europeos y cuando les escucho hablar de esto y de cómo han articulado algunos de estos consejos, pienso, esto en España sería imposible, ¿no? Bueno, si ha sido posible en otros sitios, posiblemente aquí también lo será, ¿no? A mí me cuesta verlo, ¿no? Pero creo que ese es uno de los pasos que deberíamos dar y que lo deberíamos dar los propios periodistas y los propios medios. Por eso me parece tan difícil conseguirlo. Sí, precisamente sobre esto que estabas comentando, Virginia, o sea, sería deseable que, por ejemplo, en el periodismo, en el gremio del periodismo, surgiera como un movimiento como la antipsiquiatría dentro de la psiquiatría, o sea, que fuera desde dentro mismo de la profesión, desde que surgiera esa tendencia crítica. Pero lo que es sorprendente también es que no existan, la mayoría de los grupos de presión tienen un contrapoder. Por ejemplo, los empresarios tienen enfrente a los sindicatos o las asociaciones de consumidores, el gobierno tiene enfrente a la oposición, pero el llamado cuarto poder no tiene enfrente ningún poder que lo regule o que ningún contrapoder ante el cual responder. En un viaje que hacía a Estados Unidos Oscar Wilde, decía que le había sorprendido ver en muchas tabernas del lejano oeste unos carteles que decían, por favor, no disparen al pianista, lo hace lo mejor que puede. Con los periodistas parece que sucede algo similar, o sea, no se puede criticar ni poner en cuestión nada que diga un periodista, porque si haces algo similar, o sea, estarías como atacando la libertad de prensa o el derecho a la información cuando no es así. Manu. Sí, no, yo iba a decir que esto que comentas, ¿no?, de la falta de acceso al final equitativo a los medios de comunicación, para mí es la clave. O sea, yo coincido con lo que decía Virginia, de la necesidad de mecanismos para regular en términos deontológicos la actividad periodística, pero para mí el problema también es la falta de pluralidad y la falta de acceso equitativo a los medios de comunicación, que lo que pone en cuestión es el propio derecho a la información tal y como lo recoge la Constitución. Me lo he traído aquí apuntado para leeros que la Constitución española, en su artículo 20, habla del derecho a la información como, cito literal, la posibilidad de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Información veraz, no ampara la mentira, y es la posibilidad de recibir, pero también de comunicar, de emitir información por cualquier medio de difusión. Este derecho no se cumple, porque la ciudadanía no tiene la posibilidad de comunicar información por cualquier medio de difusión, en concreto por los canales más potentes que la tecnología humana ha desarrollado, como son la televisión y la radio. Solo un puñado de multimillonarios tiene verdadero derecho a la información en lo que respecta a la posibilidad de emitir información por cualquier medio de difusión, pero creo yo que sin el derecho efectivo de la ciudadanía a utilizar esos canales de comunicación, sin medios comunitarios, el derecho a la información es imposible. Virginia. Sí, no, y recordemos que esto es esencial, que ese derecho que citas, que está en la Constitución, es un derecho de toda la ciudadanía, o sea, es un derecho que reside en los ciudadanos. O sea, mucha gente piensa que la libertad de información es un derecho de los medios de comunicación, pero no solo, o sea, también es de los medios, pero sobre todo es un derecho que reside en los ciudadanos, ¿vale? Que son los que tienen el derecho a recibir efectivamente esa información veraz y a emitirla, efectivamente. Nos quedamos con esa reivindicación de la Constitución española. Lolo, por favor, ponme la cabecera de los placeres culpables. Placeres culpables con Anita Fuentes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Placeres Culpables, la sección dedicada a analizar la cultura popular que dirige Anita Fuentes. Lo primero, ¿quién eres tú? ¿Quién tú eres? Pues soy licenciada en Media Studies por Hampshire College, investigo sobre violencia de género y feminismo en la Complutense y soy presentadora y productora también de Security in Context, que es otro puto podcast sobre seguridad y geopolítica. Y en mi tiempo libre pues soy una friki de las series y las pelis y todo lo que me echen. ¿Y de qué va tu sección?
Pues buenísima pregunta. He llamado así la sección, de hecho, Placeres culpables, porque yo aquí aprovecho para hablar de todo lo que me gusta, desde lo más aclamado por la crítica hasta lo más comercial, desde Succession hasta Élite, para que se me entienda. No de todos los placeres se siente una orgullosa, pero a todos se le pueden sacar buenas reflexiones, creo yo. Pinta bastante bien. ¿Qué placer culpable nos traes hoy? Pues hoy me he visto obligada a hablar de The Loudest Voice, en español La Voz Más Alta, una miniserie de 7 episodios basada en la novela The Loudest Voice in the Room de Gabriel Sherman, cuya trama gira en torno a Roger Ailes. Roger Ailes. ¿Este personaje quién fue? Buen personaje. Roger Ailes, aparte de un depredador sexual, fue el responsable de que Fox News se convirtiese en una de las cadenas de televisión más poderosas e influyentes de Estados Unidos. Y el elenco de la serie cuenta con actorazos como Russell Crowe y Sienna Miller, que con mucho maquillaje, demasiado quizás, encarnan a Roger y Beth Ailes, o Naomi Watts, una de mis actrices favoritas, que en la serie interpreta a la periodista Gretchen Carlson. Esta periodista tuvo un papel imprescindible en la resignación de Ailes de Fox News, de hecho, al ser la primera empleada de Fox que le acusó de acoso sexual. Y a raíz de sus acusaciones se supo que muchas otras mujeres en la cadena llevaban años y años sufriendo abusos por parte de Ailes. Como veis, esta serie daría para hablar un buen rato sobre el acoso y el Me Too, pero Roger Ailes, además de ser un acosador profesional, fue un visionario estratega del Partido Republicano al que contrató el magnate de medios Rupert Murdoch para convertir Fox News en el éxito de audiencias que es hoy. Ajá. Y es esta faceta de Ailes en la que me quiero centrar hoy. La serie muestra cómo Ailes se va convirtiendo en una de las figuras más destacadas de la derecha estadounidense, siguiendo los eventos más destacados de la historia reciente del país, como los atentados del 11S, las elecciones de 2008 o las elecciones de 2016 y la inesperada o no tan inesperada victoria de Trump. Sí, pero estas estrategias comunicativas no empiezan con Trump, empiezan antes, ¿no? Efectivamente, esto es precisamente lo que pone de manifiesto la serie y el papel de Roger Ailes fue clave en este cambio. Roger Ailes detectó que el éxito no está en contar la verdad ni en apelar a todas las audiencias, sino en atraer a la base. Ya en el primer episodio nos queda muy clarito. Fox no nace para informar, sino para reconfortar al segmento de la población estadounidense que piensa que los medios están sesgados en favor de los liberales, el Partido Demócrata. En palabras del propio Ailes, atentos, la gente no quiere ser informada, quiere sentirse informada. Quédense con esto, la gente quiere sentirse informada. Fox ofrece a estas audiencias hechos alternativos en los que reconocer su ideología bajo el irónico eslogan Fair and Balanced, noticias justas y equilibradas. Toma ya. Hechos alternativos, que quede clarísimo que hechos alternativos lo que quiere decir básicamente es cosas que no han pasado. Primera mentira. Está sonando el detector de mentiras, me gusta. Bueno, aunque cabe destacar que en 2017 Fox sí que cambió este eslogan por otro que por lo menos se ajusta un poco más a la realidad, ¿no? Most watched, most trusted, en español lo más visto, lo más creído. Al loro con esto, porque podrían haber dicho lo más fiable, pero no dijeron lo más fiable. No. Que la gente se crea la información que distribuye Fox no significa que sus noticias sean fiables. Y sin embargo, esta es una de las cadenas más vistas en los Estados Unidos. Hechos alternativos y asumir que la gente tiene que sentirse informada y que eso no tiene que ver necesariamente con la veracidad de la información. Efectivamente, ni más fiables ni más verdaderas, ¿no? Y el poder de los bulos está en la repetición, es decir, en decir una y otra vez pues que Pedro Sánchez copió su tesis, que Zapatero tiene minas de oro en Venezuela, que Irene Montero multiplicó por 100 su patrimonio o que Alberto Garzón está en contra de la ganadería. Fox News fue la precursora de las fábricas de bulos y sensacionalismo y Roger Ailes fue el precursor del trumpismo mediático. Por ejemplo, cuando un corresponsal de Fox falsificó su ubicación en Afganistán Esta es tremenda, atentos. y le pillaron, Fox se negó a disculparse y justificó el engaño como fruto de la niebla, la confusión de la guerra. The Fog of War. También esta cadena fue la responsable de promover el conocido como Anti-Obama Birther Movement, una ideología conspiratoria y racista que defendía que Obama no era realmente un ciudadano americano.
También se muestra en la serie cómo él se aprovecha de que el segundo nombre de Obama es Hussein para asociar su nombre a los terroristas islámicos de Al-Qaeda. Muy oportunista. Se trata de anteponer siempre la conveniencia política a los hechos. Cualquier parecido entre esto y Los Santos y Herrera es pura coincidencia. No piensen en ustedes, en esos ultraderechistas, diciendo que toda la prensa y la televisión está controlada por los progres. No piensen que esto se lo ha enseñado Bannon o que lo han aprendido en los Estados Unidos. Les progres. Y como escuchábamos en la escena que habéis puesto antes en el programa, los bulos son como los virus, básicamente. Una vez están en el aire, se contagian de inmediato. Lo vimos cuando Fox ayudó a amplificar la idea de que la ivermectina era un tratamiento eficaz para el COVID, y otros medios como CNN se vieron obligados a reportar sobre este tema simplemente para desacreditar esta idea. Es exactamente lo que ocurrió con el bulo de Garzón. Una vez que se propaga el bulo, algunos empiezan a hacer noticias que parten del bulo, digamos que tomando lo que decían unos y lo que decían otros. Esto es una perversión. Lo que hay que hacer con los bulos es pararlos en seco, lo que hizo Xavier Lápiz. Muchísimas gracias, Anita. A ver qué nos traes el lunes que viene en Placeres Culpables. A ti, hasta el lunes. Bueno, oyentes de La Base, llegamos al final. Ha sido un programa, yo creo que muy interesante y que marca una manera de hacer las cosas. La forma de acabar va a ser una canción muy polémica que hicieron los Reincidentes hace muchos años. La canción se llama Cadena 3. Nos veremos mañana martes aquí a las 6 de la tarde en La Base.